Brasil, ubicado al oriente de América del Sur, es el país más grande de toda América Latina y el quinto más grande del mundo. Está cubierto por la densa selva amazónica, pero algo más se esconde bajo la extensa vegetación. En el episodio de hoy, veremos desde la Operación Platillo, designada para la búsqueda de objetos voladores que atacan personas, hasta la noche en la que más personas fueron testigos de una gran flota ovni surcando los cielos. Bueno, estamos acá en Bucios viendo un par de luces raras en el cielo. ¿Viste? Hubo una explosión. ¿Viste? Esto es 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Brasil. Número 1. El enigma de la piedra Ingá. Comenzamos nuestro recorrido en la región nordeste del país, donde se halla uno de los monumentos arqueológicos jamás encontrados en ninguna otra parte del mundo, en el estado de Paraíba, a unos 7 kilómetros de la ciudad de Campina Grande, en el municipio de Ingá. Hablamos de la enorme piedra de Ingá, que divide el río en dos brazos. El enorme bloque de 24 metros de largo por 3 de alto está cubierto por una línea continua de inscripciones que cubre el lado norte del paredón, hasta una altura de 2,5 metros, siendo datados por los científicos con una antigüedad de aproximadamente 6.000 años. Uno de los primeros en hacer un estudio matemático de este monumento arqueológico fue el ingeniero español Francisco Pavía Alemany en 1976. Sus resultados se publicaron en 1986 en el Instituto de Arqueología Brasilera, determinando que los cuencos y los grabados de la roca de Ingá formaban un calendario solar muy preciso. Por otra parte, el investigador brasileño de origen italiano Gabriele D'Annunzio Baraldi sugiere que las diferentes simbologías y grabados en la roca relatan el diluvio universal, escrito en un idioma bastante similar al hitita, lengua que se hablaba en una región en la que hoy es Turquía. Teoría que fue apoyada por el explorador italiano Yuri Leverato, quien considera está grabada en nostrático, el idioma más antiguo del mundo. ¿Qué tribu conocedora de dicho acontecimiento es responsable de los grabados de Ingá? ¿Habrán sido inspirados por los seres que se dice tallaron las supuestas láminas de metal en la cueva de los tallos? Por lo pronto, la comunidad científica no ha podido descifrar con exactitud la compleja simbología tallada en la piedra, ni la conexión que tiene con los misteriosos avistamientos. Lo que está claro es que quienes fueron los que realizaron estos glifos, sin duda eran una cultura con amplio conocimiento de astronomía y astrofísica. ¿Crees que fue obra de seres provenientes de otros mundos? ¿Te gusta nuestro contenido? Suscríbete y activa la campanita, ya que con eso nos estarías apoyando mucho. Y si los videos de la semana te quedan corto y quieres ver más, puedes unirte a nosotros y ser un investigador GS. Escoge tu método de pago y estarás apoyando al proyecto mientras accedes a contenido exclusivo solo para miembros, además de contar con muchos beneficios más. Número 2. Evidencia de un cráter extraterrestre en Parelheiros. De Ingá nos trasladamos al municipio de Sao Paulo, a una profundidad de 300 metros. Al principio se pensaba que era producto de una falla geológica, pero estudios posteriores indicaron que se trató del impacto de un objeto proveniente del espacio. Como lo detalla el informe de la revista Solid Earth Science, aspectos morfológicos, texturas y composición química de esférulas del cráter que impactó en Colônia, Sao Paulo, Brasil. En él se especifica que la formación del cráter se debió al impacto de un gran objeto proveniente del espacio, hace unos 2 a 20 millones de años atrás. Sin embargo, los estudios hechos en el suelo del cráter son bastante inusuales, pues los científicos no encontraron formaciones de cristales de cuarzo, que son muy comunes en todos los lugares donde ocurren impactos de asteroides o cometas, debido a la gran velocidad, masa y calor que propicia la formación de cristales sedimentarios debido a la presión del choque. Tampoco se encontraron perlas ni conos en sus distintas formas de gota o esféricos, propios de una gran colisión de masas.
Lo que llamó la atención de los expertos es que se encontró una gran capa sedimentaria de minerales, poco comunes en estos casos, como el silicio, aluminio, cromo y níquel, lo que hace especular que el objeto que colisionó en Sao Paulo hace millones de años fue un asteroide metálico. Las investigaciones para determinar lo que realmente chocó con Brasil hace millones de años siguen siendo objeto de debate. ¿Asteroide metálico? ¿O quizás una de las primeras naves extraterrestres arribando a la Tierra? Número 3. ¿Contactados? El caso de Vitem Hill. De creer que en Brasil existen visitantes de otros planetas desde hace millones de años, como lo demuestra el cráter de Sao Paulo, el siguiente caso cobraría mayor sentido. Pues el 23 de agosto de 1966, en la ciudad de Niterói, estado de Río de Janeiro, se encontraron los cuerpos sin vida de 2 hombres, con una misteriosa particularidad que dejó sin palabras a la policía. Se trataba de los técnicos electricistas Manuel Pereira de Cruz y Miguel José Viana, residentes en Campos dos Goytacazes. Lo curioso del caso es que estos fueron encontrados vestidos de traje, usando impermeables y portando una botella de agua vacía. Pero, sin duda, lo que más desconcertó a las autoridades fueron las inusuales máscaras de plomo que portaban cada uno de ellos. Para sorpresa de los efectivos policiales, dentro de las pertenencias de los cuerpos se halló una libreta con 2 misteriosas anotaciones. La primera de ellas decía: 16:30, estar en el lugar acordado. La segunda: 18:30, tragar las cápsulas. Después del efecto, proteger los metales. Esperar a la señal de la máscara. Al comunicarse con sus familiares, se supo que ambos partieron el 17 de agosto para hacer reparaciones en Río de Janeiro, viajando 250 kilómetros hasta el lugar donde fueron encontrados sin vida. La investigación condujo a las autoridades hasta el lugar donde compraron la botella de agua, descubriendo que uno de los hombres estaba bastante nervioso y revisando constantemente su reloj, mientras que el otro le dijo a la camarera que regresaría para devolver la botella, cosa que hizo pensar a los investigadores que los 2 hombres tenían pretensiones de regresar con vida ese mismo día. La autopsia no reveló ningún traumatismo o signo de agresión. En los cuerpos tampoco se encontró ninguna sustancia alucinógena o veneno ingerido. Hasta el día de hoy, la muerte de los hombres con máscara de plomo sigue siendo un misterio sin resolver, pero uno de sus amigos cercanos podría ser próximo a tener una respuesta. Comentó a la policía que Manuel y Miguel eran apasionados por la ufología, que se habían propuesto realizar una investigación en Vitem Hill debido a los supuestos avistamientos que venían ocurriendo desde meses atrás. Las misteriosas anotaciones que se encontraron en sus libretas podrían tratarse de una pista que indica que Manuel y Miguel efectivamente tuvieron algún tipo de contacto extraterrestre días antes de sus muertes. En cuanto al uso de trajes impermeables y las máscaras de plomo, se presume que los usaron para evitar el contacto directo con la radiación de la nave. Este caso ejerce un patrón parecido al de Granger Taylor, en Canadá, quien aseguró ser invitado a viajar por el espacio exterior en una nave y desapareció. ¿A quienes esperarían Manuel y Miguel en aquella hora acordada, con aquellos trajes misteriosos? ¿Se trató de un caso de demencia? ¿O quizás no? Número 4. La Operación Platillo de la Armada Brasileña, 1977. 11 años más tarde, en los años de 1977 y 1978, los incesantes acontecimientos y anomalías que vivían los lugareños de la ciudad de Colares llevó a la necesidad de investigar el tema ovni. Para ello, el gobierno brasileño se vio en la obligación de tomar acciones para proteger a la población, y así fue como vio la luz la denominada Operación Platillo. Los detalles de la Operación Plato o Platillo están en informes confidenciales en Brasilia, y desde el año pasado se han hecho públicos 1.300 hojas de un total estimado de 25 kilos de material, con descripciones, bocetos y fotos de ovnis, algunos conservados durante más de 50 años. Todos los archivos secretos de ovnis están bajo la responsabilidad de la Casa Civil desde 2005 en 3 lotes de información de la FAB. Los 2 primeros contienen reportajes de los años 50 y 60. El último, inaugurado en mayo del 2017, forma parte de la Operación Platillo. Cubre la década siguiente.
Entre el material disponible hay informes de 130 avistamientos por parte de militares y civiles. La misión, encabezada por el capitán de la Fuerza Aérea Uirange Ollanda, tuvo como objetivo investigar las ocurrencias provocadas por un fenómeno denominado chupa chupa, que comenzó a ser denunciado en 1976 por habitantes de la región occidental de Maranhão y se extendió hasta Colares, a 80 kilómetros de la capital paraense, como una epidemia. Los vecinos aseguraban que estaban siendo atacados por objetos voladores que emitían rayos de luz. El terror colectivo fue tal que el alcalde de la ciudad tuvo que pedir la intervención de las fuerzas aéreas. La apertura de los documentos comenzó en octubre de 2008 tras insistentes pedidos de ufólogos brasileños. Sin embargo, no fue hasta finales de 2010, a través de la ordenanza 551/GC3, que el teniente de brigada del aire, Junichi Saito, reguló el acceso a los documentos, definiendo cómo serían recibidos, catalogados y archivados. Como en todos los países, la ufología y las teorías conspirativas también van de la mano en Brasil. Mientras el Ejército de Aire garantiza que el 100% de los documentos han sido divulgados, los ufólogos aseguran que fueron menos del 5%. Si bien no se puede romper una cultura de golpe, no sería una sorpresa mantener estos documentos ocultos, porque podrían inducir al pánico en la población o poner en riesgo la seguridad de su país. Pero dinos, ¿realmente estamos listos? 4.1. Caso Colares. Evidencias. Parte de las evidencias sobre el caso Colares está en los testimonios de decenas de personas de la comunidad que fueron perseguidas por ovnis con forma ovalada, que según el testigo sentía como las luces traspasaban su cuerpo, como si quisieran llevarlo con ellos. Esto lo comentó años después la doctora Willite, doctora encargada del hospital que atendió personalmente a decenas de víctimas de ovnis durante varios meses del 77, indicando que los pacientes fueron atacados por aros de luces provenientes desde el techo mientras dormían. Las luces les quemaban la piel, sentían parálisis en el cuerpo y como si les succionaban la sangre. Esto ocurrió durante un tiempo hasta que la doctora Willite recibió 2 pacientes con graves quemaduras que no sobrevivieron al impacto. En sus cuerpos tenían pequeños orificios como los de una aguja. Más grave aún fue lo que ocurrió días después cuando la doctora Willite iba manejando en su vehículo y se encontró con una mujer desmayada en la mitad de la calle. Bajó de inmediato para auxiliarla y con sus propios ojos logró avistar un enorme platillo volador que se alejaba rápidamente del lugar, emitiendo aros de luces. Fue entonces cuando la doctora le pidió al alcalde que llamara a las fuerzas aéreas para que investigaran lo que estaba pasando. Até este momento, mesmo tendo atendido toda esta enormidade de habitantes atacados por este ser não explicável, eu ainda duvidava que realmente fosse alguma coisa que eu pudesse ver. A partir de ese momento, la conocida Operación Plato recaudó innumerables testimonios, videos, fotos y documentos que demostraron la presencia de ovnis en Colares, pero el gobierno brasileño decidió callar y mantener todo bajo el más profundo secreto. Años antes de su muerte, el ya retirado comandante Ollanda Lima decidió contar toda la verdad sobre la Operación Platillo al ufólogo brasileño Ademar Gebhard, editor de UFO Magazine Brasil. Fueron fotografiados varios objetos. Nosotros detectamos 9 formas de objetos: sondas, naves, formas de disco volador y una, la más grande de todas que la gente vio, tenía una forma de bola de fútbol, aquella forma de fútbol americano. Era un objeto muy grande, con luces, con ventanas, en todo el entorno. Una hora se quedó cerca de nosotros, cerca de 70 metros. Tenía una altura de más o menos 6 metros. Muy grande, con una luz muy fuerte, parecía un sol. Después se apagó y subió.
Fueron hechos 4 filmes, películas, y unas 400 o 500 fotos. Ese material se quedó con la Fuerza Aérea. Las grabaciones y fotografías se quedaron después con la Fuerza Aérea. Fueron llevadas al Comando de la Fuerza Aérea de Brasilia y debe estar guardado en el Estado Mayor o el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea trató el asunto OVNI con seriedad. El comandante indicó que los casos de avistamientos ovnis eran verdaderos y que incluso él fue testigo de un encuentro cercano con un extraterrestre mientras estaba al mando de la operación. Sin embargo, el gobierno rápidamente desmeritó el testimonio del capitán afirmando que sufría de demencia y que lo ocurrido en Colares fue producto de la histeria colectiva, guardando otro caso más, lejos de la opinión pública. Cuéntame, ¿tú qué crees que haya pasado? Número 5. El ovni de Morena. Tras los espeluznantes ataques de luces en Colares, los años pasaron hasta que otro gran avistamiento ocurrió en Campo Grande, específicamente en el estadio universitario Pedro Pedrocian. 6 de março de 1982, aqui no estádio Pedro Pedrocian, conhecido como Morenão, muita gente viu algo não identificado no ar. Naquele dia, mais de 25 mil pessoas assistiam a partida entre Vasco e Operário. Os operarianos saíram na frente 2-0, quando, de repente, do nada, um objeto não identificado, aparece no céu de Campo Grande. Era el 6 de marzo de 1982 en el primer tiempo. Los asistentes del estadio se percataron que un extraño objeto con forma de cigarro color metálico y con 2 luces destellantes en cada extremo estaba descendiendo. A gente estava aqui, eu mesmo aqui, do jeitinho que eu estou, apareceu lá por cima da cobertura um fenômeno, parecia uma tocha de fogo, assim. Quando começou a aparecer, nós pensamos, deve ser avião, né? Mas não pode, o avião não ia estar com a luz daquele tamanho. La aparición del ovni causó el pánico de miles de personas que lo vieron estupefactos. Así lo cuenta el periodista radiofónico Ramao Cabreira, quien se encontraba en el estadio ese día. Se produjo un gran tumulto, con muchas personas corriendo y empujándose. Poco después las luces volvieron, aparecieron en la parte superior de las gradas y volvieron a desaparecer. Fue un susto muy grande, pero nadie sabía decir lo que era. Fueron exactamente 24.575 espectadores que relataron la misma historia. Luego del fenómeno, el juego siguió con normalidad. Sin embargo, los espectadores lo bautizaron como el juego del platillo volador. Y hasta el momento, nadie ha encontrado una explicación a lo sucedido. Número 6. La noche oficial de los ovnis, 1986. 4 años después de aquel acontecido partido del Operario contra el Vasco da Gama, sucedió lo que es conocido en la ufología como la Noche Oficial de los OVNIs en Brasil, nombrado por Jackson Luis Camargo como el caso con mayor número de testigos en el mundo. Y es que, a mediados de mayo de 1986, miles de habitantes de los estados de Sao Paulo, Goiás, Río de Janeiro y Paraná observaron en el cielo una flota de ovnis centelleantes que se movían intimidantemente contra naves humanas. El caso tuvo testigos civiles y militares, entre ellos el brigadier Octavio Julio Moreira Lima, quien estaba a cargo del Ministerio de Aeronáutica y fue notificado con preocupación sobre las decenas de ovnis en el cielo. Moreira Lima resolvió enviar 5 aviones de combate para un acercamiento a las naves no identificadas, con la esperanza de descubrir el origen del problema. Pero la respuesta que tuvieron los pilotos fue estremecedora. Según su testimonio, alcanzaban los 11 kilómetros de largo y se movían de forma inteligente alrededor de las naves. Al acercarse, los ovnis simplemente se desvanecían con una rapidez impresionante, incluso superando el Mach 15, para aparecer de inmediato en otra posición. Bom, era semelhante a uma bolinha de ping-pong, parecia que ele tinha uma luz própria, porque não é como as estrelas têm assim umas pontas, uns raios, e esse objeto não, era um circo. Pô, isso aí é avião, né? Não é avião? Que isso, cara? São 3 então? Tem mais ainda? O que é isso?
Controle, o Mike Bravo Zulu tá pro onda radial 270 de São José, tá perseguindo um objeto aqui, cara. Ele viu, tá atrás. Mike Bravo Zulu, São José, poderia descrever o objeto novamente? Pode afirmar com certeza que não se trata de estrela? Afirmativo, que desapareceu novamente. Entendi, desapareceu novamente. Com certeza não se trata de estrela. Afirmativo. Controle? Oi? Brasília? O cara tá vendo outra direita dele na radial 100 mais ou menos. Disse que não é estrela, não, e foi atrás. É uma festa. Eu perdi a referência visual com eles, mas o tempo que eu pude ver era um festival de cores lindo, né? Días después del incidente, se llamó a una rueda de prensa donde el brigadier Moreira Lima declaró que no había una explicación técnica para lo que había sucedido, independientemente que se tratase o no de algo extraterrestre. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. El caso fue evaluado, pero un misterio aún más intrigante sucedió. El informe que prometieron publicar tardó en ver la luz más de 20 años, y no fue hasta el 2009 que aparecieron las conclusiones del caso. Como conclusión de los hechos constantes observados en casi todas las presentaciones, este comando es de la opinión de que los fenómenos son sólidos y reflejan, en cierto modo, inteligencia, por la capacidad de seguir y mantener distancia de los observadores, así como volar en formación, no necesariamente tripulados. Sin embargo, en 1986 ocurrió algo que puede dar explicación a la tardanza de dicho informe. Pues en la noche de los ovnis hubo un reportero que consiguió las únicas pruebas gráficas del incidente. Adenir Brito, corresponsal del antiguo periódico Vale Paraibano, fue advertido de la presencia de unas luces misteriosas sobre el edificio del periódico. Brito salió a su encuentro y maravillado logró captar algunas fotos. Semanas más tarde, una comisión del Centro Técnico Aeroespacial junto al ufólogo estadounidense James J. Hurtak se presentaron para solicitar el negativo de las fotos, con la supuesta intención de entregarlas a la NASA para su debida investigación. Los negativos nunca fueron devueltos y nadie obtuvo las conclusiones de la agencia del gobierno estadounidense. ¿Qué descubrió la NASA sobre aquel incidente? Los lugares que fueron visitados por los ovnis representaban puntos estratégicos de la defensa aérea. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el Centro Técnico Aeroespacial en São José dos Campos y la Academia de la Fuerza Aérea en Pirassununga, en el estado de Sao Paulo. Por lo que queda a la duda si se trataba de un rastreo táctico ejecutado por alguna inteligencia superior. Aquel día, una gran cantidad de militares y civiles observaron cosas que jamás podrán olvidar. Persecuciones a sus naves, decenas de puntos brillantes en el radar y posibles colisiones con ovnis. Todo esto dando a entender que se trataba de una exploración activa. Pero ¿quiénes estaban explorando a la Fuerza Aérea Brasileña? ¿Y qué resultados esperaban obtener esa noche? Leemos tu respuesta en los comentarios. Número 7. El incidente ovni de Varginha. El incidente de la noche oficial de los ovnis está lejos de ser el mayor caso ufológico con mayor peso en Brasil, pues este gran país contiene dos de los más importantes incidentes referentes a posibles encuentros con seres del espacio. El siguiente de ellos se trata del famoso caso Varginha, donde se asegura hubo la captura y traslado de un ente extraterrestre. El 13 de enero de 1996, en el municipio de Varginha, ubicado al suroeste del estado de Minas Gerais, Carlos Souza, un piloto que se encontraba en camino hacia el estado brasileño, fue testigo del impresionante choque de un objeto largo, de gran tamaño, que expedía un misterioso humo gris.
Atemorizado de que se tratase de una aeronave humana, se acercó a la zona de estrellamiento para observar con sorpresa la presencia militar en el lugar, los cuales con cautela habían cerrado el paso y encubrían lo que Sousa declara era una nave metálica. De inmediato, uno de los soldados le pidió que se retirase y que no hablara sobre lo sucedido. Este fue solo el comienzo del terror e impacto que viviría la comunidad de Varginha aquel inicio de 1996. Pues, tan solo 7 días más tarde, Lilian, Valkyria y Katia, 3 jóvenes del lugar, tendrían un escalofriante encuentro con una criatura que ellas afirman no pertenecía a este planeta. Descendo, a gente foi olhando para trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito não era assim um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Pero las coincidencias y avistamientos no se detuvieron allí, ya que esa misma noche, 2 oficiales de policía fueron enviados a custodiar una zona, sin ninguna otra instrucción más que aguardar atentos a cualquier movimiento extraño. Para su sorpresa, una criatura cruzó frente a su auto y uno de ellos fue a su captura, colocándolo en el asiento de atrás, para posteriormente dar rumbo al Hospital Regional de Varginha, quienes se dice clausuraron un ala entera de la instalación para atender el caso. Varios incidentes extraños continuaron a la sucesión de hechos. Marco Eli Cherez, el oficial que había capturado con sus propias manos a la misteriosa criatura, falleció días después sin una explicación concluyente. Además, las jóvenes Silva y su madre fueron visitadas por 4 hombres pulcramente vestidos que les ofrecieron una gran suma de dinero para que negaran la historia que ya había salido al aire. Ele queria que eu, a Valkyria, fosse num programa e mentisse que não tinha visto nada. ¿Qué relación mantendrán aquellos hombres con el proyecto Moon Dust que se encontraba activo aquellos años? ¿Y cuál es la posibilidad de que la NASA haya trasladado algún cuerpo extraterrestre vivo? Con el tiempo, más situaciones salieron a la luz, tales como la misteriosa muerte de 5 animales en el zoológico y una supuesta captura de un animal desconocido por el Cuerpo de Bomberos de Varginha, además de una gran afluencia de cuerpos militares en las zonas de los avistamientos. ¿Habrán tenido relación todos estos sucesos con el estrellamiento ovni del 13 de enero? ¿Eran esos seres los tripulantes de aquella nave? El gobierno no se ha manifestado a favor de ninguna teoría y afirman que el supuesto extraterrestre visto por las jóvenes en Varginha se trataba en realidad de un joven bañado en barro. La verdad, la dejamos a tu juicio. Número 8. Los agroglifos de Brasil. Existen otro tipo de misterios en Brasil, tales como los misteriosos círculos de cultivo que llevan años apareciendo en el país sudamericano. Un caso se presentó en septiembre de 2016, cuando en Paraná aparecieron diferentes diseños de crop circles, que suelen ser atribuidos a formas de comunicación alienígena. Este tenía una forma de flor de 6 puntas, mientras que otros poseen el característico círculo perfecto con diferentes canales que salen de él. Otra imagen se encontró en Santa Catarina y otra fue descubierta en Ipuacu, en la propiedad del señor Diego Griebrol, luego de una noche de tormenta, donde los vecinos aseguran que los perros ladraron durante toda la noche, pero nadie observó alguna otra cosa extraña. Si bien los británicos Doug Brower y Dave Chorley afirmaron y demostraron en 1991 ser los responsables de la realización de algunos círculos en las cosechas inglesas, existe la duda si en Santa Catarina alguien podría ejecutar tal maniobra de alto consumo de tiempo durante una tormenta.
Es por eso que la teoría de la intervención humana se ha colocado en duda, tal como opina el profesor Antonio Kurowski del Instituto de Criminología de Paraná, quien afirma que los crop psychers son creados por otras fuerzas intelectuales superiores al hombre. ¿Tú qué crees? Que é aquilo ali no céu, velho? Fala pra mim. Que é aquilo ali no céu, mano? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Ó. Dá uma olhada. Mano do céu, fala sério. Número 9. El misterio de las evidencias desaparecidas de Magué. A 1.200 kilómetros aproximadamente de donde se divisaron los misteriosos agroglifos, en 2020, en Magué, Río de Janeiro, miles de personas avistaron en el cielo objetos luminosos intermitentes que variaban sus colores entre amarillo, rojo y azul. El impacto y la cantidad de testigos que grabaron el fenómeno llegó a convertir el hashtag MagueUFO en tendencia, creando una ola de impresión a través de las redes sociales. Sin embargo, lo más impresionante sucedió luego. De manera sorpresiva y casi de inmediato, las plataformas comenzaron a eliminar toda la información sobre el acontecimiento. Fotos, videos y publicaciones desaparecieron en pocas horas de la red, dejando a los usuarios confundidos. ¿Por qué censurarían un avistamiento de Internet? Los aficionados aseguran que se trató de una conspiración para mantener oculta la verdad sobre una posible visita extraterrestre. Esta teoría se vio apoyada por un misterioso error en Google Maps. La imagen muestra la zona selvática de Río de Janeiro con un detalle borroso en el trozo del mapa en donde se especula ocurrió la caída de uno de los presuntos ovnis avistados esa noche. Un trabajador de Google afirmó que solo se trataba de un reflejo que está sobrecargando temporalmente el sensor del satélite. Sin embargo, los avistamientos recientes le dan más que indicios a los expertos en ufología y todos los habitantes que observaron aquellas brillantes luces en el cielo nocturno. Creen firmemente que lo ocurrido en Magué se trató de una visita de otro planeta. ¿Se trató acaso de un error en la cámara de los satélites? Y de ser así, ¿a qué se debió el insistente intento de eliminar todas las pruebas y conversaciones sobre el tema en Internet? ¿Naves extraterrestres o un desperfecto? Esta, como muchas preguntas, queda sin aparente respuesta, más que el precedente de efectivos gubernamentales que durante años han clasificado los fenómenos ovnis alrededor del mundo sin dejar al descubierto toda la información. Tengo que recordarte que, si deseas saber más sobre estos temas, puedes unirte a nosotros por tan solo $1 mensual. Es muy sencillo, tan solo vas al botón que dice unirse, colocas tus datos de facturación y listo. No te preocupes por la seguridad de tus datos, ya que Google, dueño de YouTube, se encargará de gestionar este pago. Nosotros no tenemos nada que ver en esa parte, por lo que puedes estar tranquilo y sin miedo, que es totalmente seguro. Felicidades, ahora eres un investigador GS y a disfrutar de tus beneficios. Número 10. El avistamiento en las noticias de Sao Paulo. Para finalizar el episodio de hoy, nos trasladamos a Sao Paulo, el 16 de febrero del 2021, durante la emisión en vivo del noticiero Brasil Urgente. Mientras el presentador comentaba las noticias, se mostraba una toma panorámica de la ciudad. De pronto apareció un objeto volador que se traslada horizontalmente por el paisaje a una gran velocidad. Incluso se ha señalado que pudo alcanzar los 2.488 kilómetros por hora o 2 veces la velocidad del sonido. Para sorpresa de todos los espectadores, el objeto no contaba con la estructura de un avión o tenía el aspecto de una nave construida por el hombre. Por el contrario, se trataba de una forma ovalada, de aspecto liso, que no parecía contar con ningún tipo de propulsor o alas.
El inesperado reportaje se convirtió para la comunidad ufológica en una de las pruebas más importantes de naves espaciales extraterrestres surcando nuestros cielos. Según los expertos en ovnis, debido a la distancia en la que se observa, se puede calcular un tamaño estimado que supera por mucho al de un dron, por lo que esa posibilidad queda fuera de discusión. ¿Qué tan seguido pilotean estos ovnis el cielo de la Tierra? ¿De cuánto nos perdemos por no dirigir la mirada hacia arriba? Este no es el único avistamiento ovni que posee esta forma. También se encuentra el llamado ovni Tic Tac, descrito por el jefe de la Marina retirado Sean Cogill. ¿Qué otros secretos se encuentran ocultos en el vasto universo? En este episodio hemos visto un largo historial ufológico en Brasil, colocándolo entre los países con mayores avistamientos ovnis en América. Pero aún queda a la duda si los casos más importantes registrados en el país tropical se trataron de una histeria colectiva, amarillismo de los medios o de encuentros y avistamientos 100% reales. Para acercarnos más a la verdad, escríbenos en los comentarios qué otros países te gustaría ver en los próximos episodios. No olvides unirte al canal por tan solo $1 mensual, en donde podrás disfrutar de los videos exclusivos y sabrás que no estamos solos. Nunca lo hemos estado.